Hola, hola, buenas noches. ¿Ya estamos completos? Hola, doctora, buenas noches. Sí, ya podemos empezar. Súper. Bueno, entonces, Dani, adelante. Perfecto. Bien, pues el día de hoy veremos el tema de glaucoma congénito y juvenil. Como tal, los objetivos de la clase serían clasificar el glaucoma infantil según la edad de inicio, comprender la fisiopatología del glaucoma congénito, identificar los posibles diagnósticos diferenciales, conocer la genética detrás del glaucoma congénito y juvenil y también identificar el tratamiento óptimo para el paciente con glaucoma infantil. Bien. Como en todas las consultas de oftalmología, pues siempre tenemos que tomar en cuenta la agudeza visual. Sin embargo, tenemos aquí un pequeño impedimento que nuestros pacientes usualmente no van a tener la edad necesaria para poder realizar este tipo de test. O sea, obviamente tenemos que tomar en cuenta si el paciente fija objetos, si sigue los mismos, o en pacientes, por ejemplo, que tengan 3 años o más, se les puede realizar el estudio con la cartilla de HOTB. Algunos no conocen aún el alfabeto, pero a través de el aprendizaje de estas letras podemos hacerlos que cooperen un poquito más. Otra cosa importante es el valorar el hábitus externo. En este caso, pues es bastante evidente la mancha en vino de Oporto asociado a Storch-Weber. También otro impedimento, hay un pequeño punto a resaltar es la toma de la presión. Estos pacientes usualmente no cooperan a tomarse la presión con un Goldman, entonces aparatos como el Iker, el Tonopen pueden ser de bastante utilidad. En nuestro medio, pues es difícil tener uno de estos aparatos, pero por ejemplo en una exploración bajo anestesia, sonará anecdótico, pero puede utilizarse el tonómetro de shots, que es con el que con nosotros contamos ahí en el instituto, ¿no? Decirles que tonómetro de shots no lo satanicen, es muy buen tonómetro. Yo tomé muchas pios con bebés en tonómetro de shots y cuando ya nos llegó el tono penal general, empezamos a hacer comparaciones entre shots y tono pen y teníamos mejores resultados y era más práctico el shots. Entonces, si tienen dudas de cómo usar el shots, pues nos pueden preguntar sin problemas, pero sí úsenlo con toda confianza. No pierdan sus tablitas para poder hacer sus conversiones. Muy bien. También otra diferencia en, por ejemplo, un paciente adulto a uno pediátrico es la excavación. Usualmente estamos acostumbrados a ver excavaciones de 30%, 40% sin que esto nos alarme, pero al momento de estar tratando con pacientes pediátricos, el tener una excavación de dicha dimensión, pues ya nos podría llegar a dar un dato de alarma. Entonces, usualmente los pacientes tienen excavaciones de punto 2 o menores. Hay otra cosa importante, es que en la evaluación de los pacientes con glaucoma hay una cosa que se llama reversal cupping, o pues básicamente consiste en que la excavación tiene una regresión, como su nombre lo dice, en la cual, por ejemplo, pueden pasar de estar en punto 3 a punto 2, más que nada porque el tejido del ojo en esas situaciones suele ser más elástico. Entonces, la lámina cribosa pues tiene esta capacidad. Y también es importante tomar en cuenta la refracción como la longitud axial. Entonces, esta curva, al igual que como lo hacen nuestros compañeros de pediatría, también nos sirve para determinar si el paciente está dentro de la normalidad. Se llama, si mal no recuerdo, eh, San Paulés y Caruso. Entonces, basándonos en la edad y la longitud axial, vamos a definir como normal lo que se encuentra entre las líneas azules. Igual supongo que debe haber variaciones entre población. No encontré como tal una de pacientes mexicanos. Sí, no la Y, hay, desgraciadamente no hay nada que nos pueda medir longitud de axiales en mexicanos. Es un buen protocolo de investigación, por si a alguien le interesa. No hay mediciones de eso. y otro pequeño tropiezo que podríamos tener en la evaluación de estos pacientes es a través de los estudios. Sabemos que un paciente adultos, el hacer un buen campo visual es difícil, cuanto más en aquellos pacientes pediátricos.
Al menos la bibliografía que consulté dice que se recomienda a partir de los 7 años, que ya son un poquito más cooperadores. Y esta es otra de las tablas similar a que les puse ahorita, nada más como tratando de comparar aquellos pacientes que tenían presión de 12 con aquellos que tenían presión de 30. Si se fijan, está dividido entre niños y niñas, no hay tanta diferencia, pero sí se observa diferencia entre la PIO normal y la PIO elevada, ¿no? Bueno, en cuanto a definiciones, pues tenemos las que nos da el Childhood Glaucoma Research Network, en el cual tomamos en cuenta al menos dos de estos puntos para tener un diagnóstico de glaucoma. ¿Cuáles son? La presión intraocular elevada, por encima de 21. Se recomiendan al menos dos mediciones elevadas. Una alteración en el nervio óptico, como les comentaba, que sea mayor o igual a 0.2 o que tenga alguna alteración en el anillo neuroretiniano. Alteraciones corneales, como lo son las estrías de Haft, o un aumento en el diámetro horizontal. En aquellos pacientes recién nacidos, mayor a 11 milímetros, en menores de un año, mayor a 12 milímetros, y pacientes mayores a un año o hasta cualquier edad mayor a 13 milímetros. Una miopía progresiva con aumento del diámetro, o digo, perdón, longitud axial, y que tengan alteraciones en los campos visuales, al menos que sean en dos campos. Esto en pacientes que obviamente puedan realizarlo, ¿no? Y también la sospecha de glaucoma es aquellos que cuenten con al menos uno de los puntos que les comenté. En cuanto a la clasificación, también se divide según la edad neonatal, aquellos que se presentan en el primer mes de vida, infantil, mayor de un mes a los 24 meses, y juvenil de instauración retardada o tardía, en aquellos que se presentan mayores de 2 años, y hace la diferencia con el glaucoma juvenil, al menos por como lo entendí, los que son de instauración tardía, pues son aquellos que ya tienen como ciertos cambios previos, por ejemplo, aumento en la longitud axial, estas estrías que les comentaba, mientras que los de glaucoma juvenil suelen ser mayores a 3 años y no tienen esta característica de el aumento en la longitud axial. ¿Por qué creen que Pero ocurre ese fenómeno? Perdón, perdón, Dani, perdón. sí, ¿Por qué creen que ocurre ese fenómeno? ¿Por qué en los juveniles no hay estrías, no hay más? Por la Que la córnea rigidez de deja la de córnea, crecer. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La córnea deja de crecer después de los 4 años. La córnea, ¿algo más? La rigidez de la esclera en general es menor al más joven, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea que tengan por ahí? ¿Cuándo se empieza a estabilizar la longitud axial del ojito? Estabilizar, no que deje de crecer, pero ya no crece de manera exponencial, como las curvitas que les mostró Dani. Esos 2 años. Sí, exacto. Tenemos una aparente estabilización del crecimiento a partir de los 2 años, pero al final del día todos los componentes de los cuales hablan también son importantes, pero en general tiene que ver con eso, porque ya no hay un aumento tan exponencial o la esclera en sí ya no es tan sensible a los cambios por presión. Entonces, en estos pacientes, como tienes un inicio posterior a 2 años, se clasifican como glaucoma juveniles y tienen otro tipo de características clínicas, aunque a veces algunas personas tienden a agruparlos también como congénito, lo cual es incorrecto por definición. ¿Va? Listo, chicos. y también se establecen los glaucomas secundarios, basándonos dependiendo en la enfermedad que lo causa. Entonces, tenemos como tal aquellas como las disgenesias del ángulo, dadas como el Axenfeld-Rieger, la enfermedad de Peters, aquellas asociadas a enfermedades no adquiridas, como las facomatosis, entre ellos el Storch-Weber, algunas otras enfermedades adquiridas secundarias, como la uveitis, trauma inducido por esteroides y el inducido por una cirugía de catarata. También la doctora me pasó estas clasificaciones, que son un poquito más viejas, en las cuales se dividen en tres grupos y sobre todo se basan más como tal en la característica del ángulo y la histología. El grupo número 1 nos habla de una anomalía
mesodérmica del ángulo, en el cual se presenta como una membrana sobre la malla trabécula. En el grupo 2 hay una cicatrización angular, una iridotrabéculo-disgenesia. Y en el 3 como tal, una disgenesia iridocorneal, que supongo que se refiere más como a los síndromes que vimos en la clase anterior de el ICE Es, y estas enfermedades. así es correcto. Y otra es un poquito más actualizada, que básicamente la divide en dos. En la tipo uno, en la cual igual hay un tejido mesodérmico obstruyendo la malla trabécula, y la tipo 2, en la cual hay una inserción alta del iris, que al menos en la agoniscopía se observa como delante de la línea Schwalbe, pero se sabe que no es una inserción real, sino pues nada más es la imagen que da. Suele ser una inserción un poquito más posterior. Entonces, la imagen que les muestro, vemos justamente del lado izquierdo, marcado con el número uno, cómo está este tejido mesodérmico obstruyendo la malla trabecular. Y ya la conioscopía se ve este tejido pigmentado y pues una alteración en su regresión, lo cual nos explica también un poquito de la fisiopatología. Y en esta imagen también se observa un iris claro con una inserción un poquito más anteriorizada, y abajo se observa un OCT de segmento anterior en el cual vemos justamente cómo esta inserción se ve pues un poquito más anterior a lo que normalmente lo solemos ver. Y marcado con la línea blanca o con la flecha es un embriotoxón posterior, que básicamente este paciente, al menos como venía en la descripción de la imagen, tenía un síndrome de Axenfeld-Rieger. En cuanto a la epidemiología, se dice que alrededor de uno de cada 10.000 nacidos vivos pueden llegar a presentar esta enfermedad. Entonces, pues si lo ponemos como tal en datos duros, en México si hubieron 1.82 millones de nacidos vivos en el año del 2024, alrededor de 182 de estos pacientes tuvieron glaucoma congénito. Entonces es una enfermedad bastante rara. Sin embargo, hay poblaciones en las cuales se puede llegar a presentar con mayor abundancia, como lo es en los gitanos de Eslovaquia, sobre todo por la amplia endogamia que tienen. Entonces, importante comentar que el patrón de herencia de esta enfermedad es autosómico recesivo, por lo cual la endogamia pues, representa pues, un factor de riesgo importante. Usualmente suele ser bilateral y se dice que el 80% de los casos suelen diagnosticarse entre el primer año. Esto basándonos en una bibliografía europea. No sé si en México siga el mismo patrón. Espero que sí. Tiene que ver mucho con los bajos recursos. O sea, en las poblaciones donde hay más bajos recursos, van a ver a niños más avanzados. Pero no hay una estadística fiable, por lo menos no reciente, o otro protocolo que podrían hacer, ¿no? Sugerencia. Pero entre más, ustedes, bueno, lo van a notar, o no sé si lo han notado cuando han visto niños con glaucoma congénito, el niño que tiene disposición económica le va a ir 1000 veces mejor al niño que no tiene dinero. Y pues bueno, y en general veíamos pues a estos chavitos que pues apenas si los papás juntaban para poder traerlos, entonces ya los traían a los 2, a los 3 años, y a esas edades ya era difícil ofrecerles un tratamiento de primera línea, que ahorita les va a explicar Dani, pero sí tenían muy, muy mal pronóstico. Entonces, en estos niños, lo más pronto que puedan canalizarlos, pues mejor. Vale. Entonces, otro de los objetivos de la exposición básicamente era conocer la genética de la patología. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, este tipo de enfermedad se asocia sobre todo al gen de la miocilina, lo cual se ve asociado también al CYP1B1, al GLS3A. Entonces, básicamente esta proteína tiene influencia sobre el crecimiento de algunas estructuras del ojo, dentro de ellos el epitelio del cuerpo ciliar, la córnea, algunas partes de la retina y sobre todo en el desarrollo de la malla trabecular. También está asociado al sistema endógeno de esteroides. Entonces, si recordamos, en cuanto a la embriogénesis, los esteroides tienen un gran impacto. También es una de las causas por la cual el gen de mio como miocilina tiene impacto sobre el glaucoma asociado a esteroides. Este se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2 y se han detectado alrededor de 100 mutaciones en este gen. Entonces, pues hay una gran
cantidad de mutaciones que pueden presentarse, sobre todo en la gente que les comenté. Es en los que se han identificado la mayoría de estas mutaciones, básicamente. También en los pacientes de la India, Turquía, más que nada en gitanos. Otra de las proteínas que se ve afectada es la proteína de unión latente del factor de crecimiento transformante beta 2, la cual se asocia al GLC3D, a diferencia del anterior, que es GLC3A, y también es autosómica recesiva. Tienen también relación con la fibrilina 1, y en este caso, más que una gonadisgenesia, hay un aumento en la acumulo de colágeno en la malla trabecular, y una organización alterada de la malla trabecular también. En cuanto al GenTech, es una tirosina endotelial, como su nombre lo dice, pues tiene alteración en cuanto al desarrollo vascular. Si recordamos, el canal de Schlemm es como un vaso modificado. Entonces, en este caso, hay una alteración en la formación del canal de Schlemm más que en la malla trabecular. Y básicamente es una tablita que resume estas alteraciones genéticas, que entonces vemos que tenemos el GLC3A, B, C y D, todos ellos con diferentes mutaciones, y por último la relacionada con el TEC o TAI2, en la cual nos ha distinguido como tal un GLC3. En cuanto a los factores de riesgo, pues no hay uno realmente identificado, pero pues sabe que la presentación de este tipo de enfermedades suele ser de forma esporádica, más que tenga un patrón de herencia. Se dice que es autosómica recesiva, pero pues como les comenté, no hay como tal un patrón hereditario establecido. Y suele verse asociado a los genes GLC3A hasta la D. En cuanto a la patogénesis, en un inicio se describía esta membrana famosa de Barkan, que nadie la ha visto, pero actualmente se cree que es una mezcla de factores asociados a la gonadisgenesia y a la embriogénesis de la malla trabecular. Entonces, en en este esquema vemos en la imagen A justamente cómo la inserción del iris normalmente se ve anteriorizada, y tras la regresión del tejido uveal, la regresión también del cuerpo ciliar, se permite la exposición de la malla trabecular. Sin embargo, al momento de no desarrollarse de forma adecuada, hay un aumento en el colágeno de dicha malla y una obstrucción del flujo, un aumento en la resistencia del mismo. En cuanto a la clínica, pues la triada clásica, ¿no? La epífora, el blefaroespasmo y el rechazo a la luz. Entonces, en estos pacientes también podemos observar que tienden a andar con la cabecita baja. Los papás pueden decir que ven una córnea un poquito más grande que la otra. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar esto. Más que nada, esto es relacionado con la opacidad córnea. Como ya hemos visto en clases pasadas, pues esto va a generar al menos fenómenos entópticos que van a mostrar molestia en el paciente. En cuanto a la microscopía, pues vamos a tener en cuenta que los pacientes pueden cursar desde un cuadro muy grave hasta algo bastante leve. Entonces, siempre tomar en cuenta la claridad de la córnea. Si vemos las estrías de Huff, que son estas pequeñas rupturas en la DSM generadas por el crecimiento de la córnea, el aumento en el diámetro corneal, depende de la bibliografía. Van a presentarse diferentes medidas, al menos el Sharawi menciona estas, pero la clasificación, como les comentaba, pues ya habla de 11 en el recién nacido, bueno, mayor a 11, mayor a 12 en el mayor de un año y mayor a 13 en el mayor de 2 años. Sí, les recomendaría que se quedaran con las medidas que les dio Dani al principio de la clasificación de lo que es Estas meras. lo que es sospecha. Sí, exacto. Entonces, son más certeras, son usadas de manera internacional, fueron establecidas bueno, por la Asociación Mundial de Glaucoma, entonces les recomiendo más las primeras medidas que les dieron, pero sí, justo, esas son las correctas. Bien.
Y pues como les comentaba, hay diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si vemos justamente en la imagen superior, pues así a simple vista no hay una gran diferencia, más que en el diámetro corneal, ¿no? Vemos que el ojo derecho está un poquito más grande que el izquierdo. Otra cosa importante es checar el limbo. Si vemos un aumento en la longitud limbal, pues podemos hablar de que este paciente tiene alguna alteración. Esta imagen inferior es de un paciente al cual se iba a someter a trave. Entonces, al menos por lo como lo encontré, este es el embriotoxón anterior. Es Y, pensamiento limbal o embrotección posterior. Eso dificulta muchísimo la cirugía, no nos permite hacer nada. Es una tragedia. ok, y las estrías de Hub, ¿no? Como lo hemos comentado. ¿A Otra qué, cosa importante, dime. a qué nivel están las estrellas de Hubble, chicos? La DSM. Perfecto. Listo. También diferenciarlas de las estrías por trauma obstétrico, que suelen ser más de características verticales, ¿no? Es correcto. En cuanto a la gonioscopía, pues ver la inserción del iris, ver los procesos iridianos, también la pigmentación de la malla trabecular, en el iris verificar cómo son las criptas, si es un iris más homogéneo o tiene criptas prominentes, porque todo eso también nos puede ir dando una orientación. Como vemos en esta imagen, pues la inserción del iris es más anterior, ¿no? Y estos procesos iridianos prominentes. Otra cosa, pues es el nervio óptico, verificar la excavación. Pues en este caso, pues una excavación bastante amplia que no es necesario ni siquiera medir, ¿no? Ya sabemos ver que está bastante excavado. En caso de córneas opacas, también nos podemos valer del ultrasonido. En este caso vemos ambos pacientes con un ojo izquierdo con una opacidad bastante, pues, clara, y en los cuales se les hizo el VM y vemos esta anteriorización de la inserción del iris, además de en imagen de estas sinequias. En esta imagen, si mal no recuerdo, hablaba de que el paciente tenía un síndrome de Axenfeld-Rieger. Sí, también puede haber superposiciones y ya eso es muy mala suerte del paciente. Pero sí. De igual forma, pues los pacientes también se pueden evaluar o suelen evaluarse bajo sedación. Entonces, al menos el curso de la Asociación Mundial de Glaucoma nos daba esta tablita de las cosas que tenemos que tomar en cuenta durante la exploración. Primero la retinoscopía, sobre todo para valorar si el paciente tiene alguna alteración refractiva y no pasar por alto la posible ambliopía que puede llegar a generar el paciente. También por la miopización, la presión intraocular, sobre todo lo más importante. En cuanto a la conjuntiva, también tomar en cuenta si en caso de que haya sido sometido a un proceso filtrante, cómo está la bula, o también el estado de la conjuntiva para ver qué tan viable sería realizar un proceso filtrante, ¿no? La claridad de la córnea también se puede valorar, al menos con la escala que nos comentan aquí abajo, del grado del 1 al 5, según las estructuras que logremos visualizar en la cámara anterior. Y así en general, pues nos dan diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta, pero pues es más que nada dicha tablita y la pueden encontrar en el curso que les comento. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entre ellos aquellos que produzcan alargamiento de la córnea, como la megalocórnea, opacidad corneal, por ejemplo, con distrofias corneales, algunas alteraciones también que produzcan lagrimeo o epífora, como las queratitis, uveitis, conjuntivitis, que creo que tal vez, pues bajo la clínica sería más fácil diferenciarlos, pero pues nunca obviar las cosas, ¿no? Y yo creo que lo más difícil de diagnosticar pues serían estas alteraciones del nervio óptico, como lo son los colobomas, el pin de nervio óptico, o en su caso, como ven en la imagen, un nervio en Morning Glory. Y pasando ahora hacia el tratamiento, pues la terapia inicial o al menos como terapia puente en los pacientes
con glaucoma congénito, dado que estos no suelen responder de forma, pues, tan adecuada al tratamiento tópico. Es, por ejemplo, el timolol. Se habla de que en estos pacientes los análogos de prostaglandina, tanto por los efectos adversos que tienen, como en sí la fisiopatología del paciente, no suelen tener tanta eficacia, pero sí en aquellos con glaucoma juvenil. También tomar en cuenta que los pacientes pueden llegar a tener algunas otras alteraciones, sobre todo cardiovasculares, en algunos síndromes. Entonces, verificar que el timolol no sea una contraindicación. También tenemos otras presentaciones del timolol, como lo es el timolol en gel, que puede tener al menos un poquito más de vida media. Sin embargo, yo no lo he visto al menos en el medio o en México, nunca lo he visto. Fíjate que yo tampoco, y alguna vez intenté buscarlo para un niño y no encontramos alguna distribuidora, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero sí les ayuda mucho más. Y es más fácil de poner y justamente por la propia presentación, pues se queda más tiempo en la película. Es una lástima. Igual tenemos otras alternativas, este, como lo son la brimonidina, que sabemos que tenemos que tomar nuestras consideraciones en aquellos pacientes. ¿Se acuerdan más o menos cuánto tenía que pesar el bebé o más o menos a qué edad se puede dar? En mayores de 2 años y creo que a partir de 10 kilos. Sí, más o menos, ajá. Yo ya, bueno, al menos encontré que alrededor de los 12 kilos o las 20 libras ya se podría, ya era seguro administrarlo. La acetazolamida, también en estos casos, pues tener en cuenta la dosis ponderal y también, por ejemplo, en la dorsolamida, tomar en cuenta que genera bastante irritación en la superficie y los pacientes pueden llegar a tener bastante rechazo a esta. Entonces, en esos casos, pues la brinzolamida pues tiene menos efectos adversos. ¿Por qué hay que En cuidar cuanto, la brimonidina? Perdón, perdón. ¿cómo? ¿Por qué hay que cuidar la brimonidina en los niños? Porque puede deprimir el sistema nervioso central. ¿Algo más? Eso está bien, pero algo más. También causa bradicardia e hipotensión. Y apnea, ¿no? Algo más neurológico. Atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir crisis convulsivas. ¿Va? También. Ah, ok. ¿Va? Listo. Bien, bien, bien. Entonces, como tal, el pilar de tratamiento en esos pacientes va a ser la cirugía. Entonces, todo esto se va a basar en si tenemos una córnea clara o no. Si tenemos una córnea clara, se opta por realizar la goniotomía, como lo vemos en el video. Al menos como lo encontré, se utiliza una aguja de 27 gauges o se puede optar también por realizar un cajuc o un van, en los Ve- cuales se ha visto que, dime, Sí, sí, sí. bueno, los pacientes tienen, Ay, perdón. Dale, dale, Dani, ah, perdón. ok, tienen mejor respuesta y pues en caso de que requieran un proceso filtrante posterior, pues ya van a tener al menos más chance, ¿no? Sin embargo, en aquellos, perdón, me salté este. Entonces, en esta tablita hablamos acerca de diferentes artículos o seguimientos en pacientes que hayan sido sometidos a goniotomía. Igual está en el curso que les comentaba, en los cuales se ve que justamente tiene bastante respuesta, al menos en la primera goniotomía, más que nada en aquellos pacientes mayores a un mes y entre los 24 meses, sin necesidad de una reintervención. Si se fijan, por ejemplo, en el seguimiento de 17 años, en el segundo recuadro, pues al menos el 80% tuvieron éxito. Entonces, tomar en cuenta que pues, entre el 1 y 24 meses suele ser más efectivo. Continuando ahora sí con la trabeculectomía, pues sobre todo para aquellos pacientes en los cuales ya se haya realizado una goniotomía o en aquellos que no tengan la córnea clara para poder realizarla, se puede optar por la misma. Sin embargo, pues siempre tenemos que tomar en cuenta que pues hay ciertas eh, posibles complicaciones, entre ellos la endoftalmitis,
la blebitis, eh, la hipotensión, la atalamia también. Entonces, de igual forma, se prefiere a otros procesos filtrantes como la válvula por la menor cantidad de reintervención. Incluso hay artículos que mencionan que alrededor del 30% comparado con el 50% de los pacientes con válvula requieren una reintervención. Entonces es muchísimo mejor el ofrecerles primero una trave que una válvula. Otras alternativas, como les comentaba, pues es el CAHUC. En este artículo se evalúan una goniotomía versus un CAHUC, que es básicamente 21-21 en de los 42 ojos, con una edad media de 11 meses, ambos grupos con una presión muy similar, y al final del seguimiento tuvieron de igual forma una presión sin diferencia estadísticamente significativa, por lo cual se le recomendaba básicamente al médico que utilizara la técnica que dominara más, o sea, que ninguna era superior a la otra. Otra alternativa que está bastante en boga ahorita, al menos en el medio privado, es el GAT, que ya hemos visto en la clase de MIX. En este estudio se evaluaron 22 ojos, una de las limitantes del estudio es que es retrospectivo, y se les dio un seguimiento a 36 meses. Tuvieron una, como tal, clasificación del éxito, una reducción del 30% de la PIO o que tuvieran PIO menor a 21 milímetros de mercurio, de los cuales se vio que tuvieron una reducción de la PIO promedio de 57.7% o al menos tuvieron una disminución de dos fármacos en su mayoría, de los cuales tuvieron un éxito calificado, que es básicamente lo que les comenté, el criterio de aquí arribita, del 95.5% y un éxito completo, o sea que ya no requirieron ningún medicamento tópico del 66.7%, pero pues siempre tomando en cuenta pues el costo, ¿no? Y pues es un videito de un GAT, entonces más que nada para pues que viéramos básicamente cómo se realiza. Pues si recordamos de la clase de Luis, se hace como una pequeña incisión, se localiza el canal de Schlemm y a través de este pequeño catéter guiado por luz se va a introducir para después tratar de hacer la goniotomía. Entonces vemos cómo introduce el catéter y vemos justamente cómo este mismo va girando y va siendo guiado por la luz hasta finalizar básicamente 360 y se produce la ruptura de la malla, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que pues no es un proceso inocuo, también podemos tener sinequias y también ifema. De igual forma, pues este tratamiento funciona también en los pacientes con glaucoma juvenil y se vio en este estudio de 70 ojos en los pacientes con una mediana de edad de 19 años que al menos después de un año tuvieron una presión media de 15.8 milímetros, teniendo un éxito calificado del 91% y un éxito completo del 74.3%. Sin embargo, pues en aquellos casos refractarios también se les puede llegar a ofrecer una válvula. En este estudio se observaron 38 ojos, se les dio un seguimiento de 5.5 años y al menos en promedio tenían una PIO inicial de 29 milímetros de mercurio. Posterior a la válvula tuvieron una presión de 14 milímetros y al año tuvieron éxito de 92%. Sin embargo, a los 10 años se reduce al 42%. Entonces, solamente se reserva para aquellos pacientes con eh, bastante, bueno, refractarios al tratamiento. Y pues, como preguntas que suelen hacer, hay diferentes tipos de modelos de válvula. La que conocemos normalmente en los pacientes adultos es la FP7, pero también se encuentra en este caso con la FP8, que es la de tamaño pediátrico, y la S3. Entonces tienen diferentes especificaciones. La FP7, como para tomarlo de base, tiene un ancho de 13 milímetros
por la longitud de 16, mientras que la FP8 tiene 11 por 11 y la S3 es de 9.6 por 10 milímetros. Y a diferencia de las otras que son hechas de silicón, o sea, FP7 y FP8, la S3 es hecha a base de polipropileno. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿Dudas? Es mucha No, información. todavía. Bueno, yo sí les iba a preguntar algunas cosas. ¿Por qué creen que son importantes los genes de los que les habló Dani? Ahí nos aventamos el choro de que el gen TEC y que el gen no sé qué. ¿Por qué creen que son importantes? ¿Funcionará pedirlos? ¿Saber qué gen está involucrado? Porque pueden tener, porque pueden ser de herencia autosómica dominante. Ok, en general el glaucoma congénito tiene un patrón más esporádico, ¿no? Bueno, no esporádico, sino como, ay, tiene otra palabra, que no se presenta en todos los familiares. Ahorita les digo. De, de baja penetrancia, ¿no? Es correcto. Entonces, sí hay ciertos factores que involucran, pero tiene baja penetrancia. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Recuerdan que cada uno de los genes tenía una alteración específica, ¿no? Uno decía que se quedaba tejido ahí en la malla trabecular, otro decía que se presentaba una disgenesia per se en el ángulo, otro decía que tenía una malformación en el canal de Schlemm. Es importante conocer los genes porque nos da una idea de la alteración que puede tener este paciente y de lo que le podemos ofrecer. Si tiene una alteración en el canal de Schlemm, por ejemplo, pues de nada va a servir que le haga un GAT, porque el objetivo es retirar la malla trabecular y que el canal asuma todo el filtrado sin los tres bloques de la malla trabecular que hacen este filtrado. ¿Recuerdan? Que eran como tres capitas y la yuxta canalicular que era la más pigmentada y que estaba pegada al canal. Pero si el canal está lesionado, pues no sirve de nada. Entonces, a lo mejor en ellos hacer un procedimiento angular, pues no es la mejor idea. A lo mejor ya somos más invasivos y nos vamos a una trabeculectomía, ¿no? Esa es la utilidad de pedir los genes. No se piden de rutina, obviamente esto se hace en institutos de asistencia privada, claramente, porque no es algo que se pida de rutina, pero justo cuando me tocó a mí ver esta clase como becaria, quien nos dio la clase fue la doctora Prado, que está en la PEC, y justo ella nos hablaba de la importancia de referir a los pacientes para hacer un estudio genético en la medida de lo posible porque esto puede ayudar a entender mejor el tipo de glaucoma que tenía y el abordaje quirúrgico que se podía dar. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Otra cosa, ¿cómo exploran a sus niños bajo sedación? ¿Hacen exploraciones bajo sedación ustedes? Bueno, a mí no me ha tocado. ¿No? ¿A nadie que le haya tocado por ahí Yo solo he visto en el limbo. en el Ajá, sí, yo IMO? también. Platícame qué viste en el IMO. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué cosa hicieron rapidísimo que casi quitan al pobre anestesiólogo? De quitan, Tomografía. es correcto, exacto. Los De gatos anestésicos incluyen el apio, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es el que más influye? ¿Han leído algo al respecto? No pasa nada si no, ¿eh? No hay problema. Florano, Ajá, alonato, ajá. ¿Algo más? ketamina. Ok. Fíjense que el sevoflurano, del cual habla Rafa, es uno de los más comunes y uno de los que más afecta la presión de manera directa. Entonces podemos tener variaciones que literalmente en un minuto ya la presión ya bajó 2 o 3 puntos de los milímetros de mercurio que nosotros estamos acostumbrados a medir o que el niño tiene de manera regular. Entonces sí, el tip siempre es en el momento en el que como tal el niño ya haya perdido la conciencia y como tal un poquito del reflejo de palpebral, en ese momento se tiene que tomar la presión. Entonces, si van a entrar a una exploración bajo sedación, es lo primero que tienen que hacer. Ya lo demás puede esperar todo lo que quieran. Al final del día va a tener el gas en la boquita y va a estar tranquilo. Pero cuando sea la presión y que el anestesiólogo empiece a inducir, lo primero que tienen que hacer es tomar la presión intraocular. ¿Sale? Y siempre traten de anotar cuándo empieza la sedación en horas y cuándo toman ustedes la presión intraocular. Por si se les llegara a pasar que chin, se cayó el shot,
ya no sirve, fueron por otro, el tonopet no agarró, lo que sea, porque ya saben que siempre pasa algo en quirófano y desgraciadamente siempre con estos niños, anoten las horas para que ustedes estén conscientes y sepan si se está infraestimando la presión intraocular o si estamos dentro de rangos confiables. ¿Vale? Porque desgraciadamente, fíjense que estos niños están entre exploraciones bajo sedaciones de manera frecuente, porque no hay otra manera de seguir en ellos el glaucoma. Como bien les mencionó Dani, un campo es valorable hasta los 7 años, y más o menos, ¿eh? De que, híjole, yo he visto campos de niños de 8 años, 10 años, y siguen sin entender la dinámica, y es completamente normal. ¿Ok? Entonces en ellos es vital saber explorarlos. ¿Qué otra cosa me gustaría que se quedaran de la exploración bajo sedación? Siempre evalúen ángulos, aunque ya hayan hecho una intervención, para que puedan anotar en dónde se hizo la intervención, porque a veces se puede ofrecer una segunda intervención angular. En la medida de lo posible, refráctenlos. Yo sé que los niños con congénito tienen muchos problemas para ver, pero si son niños que se detectaron temprano y se operaron temprano, refráctenlos. Y si tienen que hacer algún otro tipo de estudio en específico, háganlo en ese momento. Entonces piensen antes de meter a un niño en exploración bajo sedación, qué cosas necesita. Si necesita algún estudio especial, si necesita que vayan ahí los ecografistas a hacerle X o Y. Bueno, obviamente en un medio donde se pueda. Pero siempre antes de meterlo, háganlo, porque recuerden que al final del día, pues estamos durmiendo a un niño con gas y esto también tiene consecuencias sistémicas. ¿Va? Entonces, siempre que vayan a hacer una exploración bajo sedación, háganlo al 100%, dilátenlos, fíjense bien en cómo está el resto de la retina, cómo se ve el nervio, cómo va evolucionando, si pueden tomen hasta fotitos para tener un seguimiento del mismo. Con los niños hay que ser muy delicados en ese sentido. ¿Tienen dudas de exploración bajo sedación? Ahí Yo nada de más, las... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? dijo, ¿esos medicamentos aumentan la PIO o la disminuyen? No No, escuché bien. la infraestima o la disminuyen. La disminuyen, ya, gracias. Sí, no se preocupen. De hecho, hay tablitas de cuántos milímetros de mercurio reducen cada uno de los medicamentos anestésicos. Si Y la tengo luego, a la mano, se las la mando. menos de 4 a 6 lo disminuyen, pero la ketamina lo aumenta en aproximadamente 4 milímetros. La ketamina tiende a tener otro efecto. Fíjate que nunca me ha tocado que les metan ketamina. Tal vez, no sé. Supongo que sí se incrementa, pero nunca me ha tocado ver en vivo que se incremente la presión. Pero sí, súper. Un anestesio me dijo que casi no la ocupan porque lo seda mucho. Ok, Entonces que a veces no nos permite como tener una adecuada revisión. súper. Va. Muchas gracias por el dato, Mari. Entonces, ¿dudas más de exploración bajo sedación? ¿No? Bueno. Y recuerden con estos niños siempre se operan. Siempre, siempre, siempre se van a operar. O sea, con ellos no hay de otra, con ellos no podemos ser digamos, laxos en el tratamiento. En los niños con glaucoma congénito hay que operar y llevar las presiones lo más abajo que se pueda. ¿Entendimos la diferencia entre trabeculectomía y trabeculotomía? ¿Sí les quedó clara? Sí, ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? pues la trabeculectomía como tal es hacer como una vía Vamos. accesoria, por así decirlo, de drenaje del humor acuoso, una externa. Y la trabeculotomía es como tal hacer la incisión en el trabéculo. Ok. En el canal de Slem, ¿no? La trabeculotomía. Ok, un poquito más al frente, ¿no? Que nos vamos a través de la malla trabecular. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en una goniotomía y una trabeculotomía? ¿Y en quién la ofrecen? Esto es importante. Yo creo que es la pregunta. La trabeculotomía se hace por ave externo, ¿no? ¿Es correcto? Y la goniotomía pues entras y tienes que poner lente. Se usa el goniotomo y se hace la incisión sobre la malla, ¿no? Ajá, justo. Entonces, la gran diferencia es que necesitamos córneas claras para ofrecer goniotomías. Y cuando ya tenemos córneas opacas, ofrecemos trabeculotomía y hay estudios que nos permiten ofrecer algo que se llama trabe-trabe. ¿Sabemos a lo que nos referimos con eso? Son procesos combinados, ¿no? Trabeculotomía y trabeculectomía. Es correcto. Y fíjense que les va muy bien. ¿Hasta qué edad ustedes ofrecerían un procedimiento de estos? ¿Alguien ha leído algo al respecto? No pasa nada si no, no se preocupen.
O sea, nada más sé que entre más pequeños hay mayor riesgo de que se infecte la trave, ¿Ok? pero no he leído nada de alguna edad. Más que se infecte, fíjense que disfuncionan un montón esas travesitas, híjole, es bien triste porque las hacemos, se ve bien bonita la bula, luego les hacemos decisiones y ya al mes ya está el paciente con la presión súper elevada y hay que mandarlo a válvula. Fíjense que en este caso se ofrecen procedimientos angulares, si es que es posible, en niños de 1 a 2 años. Más allá de los 2 años, cuando les llegan ya con congénito, ofrecerles un procedimiento angular es algo que ya no es viable. Ya son niños que ya tienen mucho daño, la presión ya está muy elevada, las córneas son difíciles de manejar, la conjuntiva igualmente. Entonces, pues es complicado con ellos. Entonces, de entre más pequeñitos, es mejor que les ofrezcamos procedimientos angulares. Entonces, por eso es nuestro papel también estarlos detectando a tiempo. Muy bien, ¿qué otra cosa les iba a preguntar? Creo que nada más. En cuanto a dispositivos valvulares, pues siempre decirles que es la última opción que tenemos y que desgraciadamente, a pesar de que es una gran opción, no se ofrecen, por ejemplo, pensaríamos, ¿por qué no ofrecemos un dispositivo valvular de primera instancia, no? Digo, tiene todo a su favor, la disminución de la presión es muy buena, tiene menos riesgos, no sé, no hay riesgos de hipotonía, de infección, pero ¿por qué creen que no se deja una válvula como primera instancia? Porque ya estás causando cicatrización en toda esa zona de la conjuntiva. Ok, ¿algo más? Por el Los cuidado. propios cuidados. Ok, ¿algo más? Cuando ustedes estudian bueno, no sé si ya les tocó la clase de cirugía, pero cuando se estudian las cirugías en glaucoma, se estudia también cuál es la supervivencia o la efectividad de la presión intraocular a través del tiempo. Entonces, hay ciertos grados, por ejemplo, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, al principio la disminución de la presión en estos niños puede llegar hasta el 81% de los primeros 2 años. Pero cuando va avanzando el tiempo, esta efectividad de la disminución de la presión intraocular reduce y reduce de una manera tan importante que puede ser hasta el 20% a 5 años. Entonces, algo un poco triste. Por eso no se ofrecen válvulas desde el principio. Se prefiere que se diagnostiquen temprano y se ofrezcan, digamos, procedimientos angulares porque les va muchísimo mejor a través del tiempo que con una válvula. No sé si me doy a entender con eso. Sí. Va, entonces también para que sepan que por esa es la razón. Y otra cosa, también se pueden ofrecer procedimientos ciclodestructivos, pero como ya lo saben, los ciclodestructivos ya es cuando el niño ya no ve, tiene muy mal pronóstico y pues hay mucho dolor, ¿no? Entonces son esos niños que desgraciadamente perdieron la visión por glaucoma congénito, ¿vale? Entonces también decirles que existen, que son procedimientos seguros para ellos, pero que también no se ocupan de primera instancia, son ya procedimientos para niños que perdieron la visión. ¿Vale? Listo. Ahora sí, seguimos. Y ahora sí pasando al glaucoma juvenil. En estos casos también varía en cuanto a las diferentes bibliografías la edad de instauración. Como les dije, puede ser de entre mayores de 2 años, mayores iguales de 3 años o mayores de 3 años. Sin embargo, pues todo se basa en lo que ya hemos comentado, ¿no? En el crecimiento del ojo. Y también, pues la edad tope es los 40 años, ya más allá arriba de eso, pues sí, catalogaría como un glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? En estos casos, a diferencia del glaucoma congénito, suele ser de herencia autosómica dominante, sin embargo, también tiene una penetrancia incompleta. Se asocia al GLC1A, J, K y M, que también se ven asociados a la miocilina. En cuanto a la epidemiología, es aún más raro. Entonces, si recordamos, el pasado era de 1 en 10.000, este es de 1 en 50.000 y suele verse más que nada en los países como Nigeria e India, en los cuales el 3.3% de los glaucomas en general que se presentan en la consulta suelen ser glaucomas juveniles. Digo, yo nunca he visto al menos un juvenil, entonces yo creo que ahí es mucho menos la incidencia, al menos en México. En cuanto a los factores de riesgo, pues aquí se identifican algunos. Uno de ellos es ser masculino, miope, tener ascendencia africana, como les había comentado, y que se identifiquen procesos iridianos prominentes en el ángulo. En cuanto a la clínica, como ya hemos mencionado anteriormente,
Estos pacientes van a tener desde un ángulo normal o tener cierto grado de disgenesia. Tampoco se van a observar las estrías de HAD y también es importante en estos pacientes descartar las alteraciones secundarias como pueden ser algunas patologías trauma, uveitis, el uso de esteroides. Y un punto que tenemos a favor en estos pacientes es que en ellos sí podemos llevar un seguimiento con estudios, fotos, tanto OCT, campo visual, y se distinguen tres tipos: el glaucoma juvenil de ángulo abierto, en el cual se presenta alteraciones en el campo visual, en al menos dos campos, la presión intraocular por encima de 21 y como tal daño nervio óptico por OCT también. Hipertensión ocular juvenil, en el cual el paciente tiene PIO por encima de 21, sin embargo no tiene daño identificable en estudios. Y el glaucoma normotenso, que es un poquito diferente, en el cual hay daño en estudios, sin embargo no se presenta la elevación de la PIO. De igual forma se definen diferentes grupos según el tipo del ángulo que tiene el paciente. El grupo uno, en el cual hay un ángulo e iris normal. En el grupo 2, en el cual hay un ángulo indiferenciado, en el que las estructuras no se logran identificar de forma adecuada, pero el iris tiene criptas normales. El grupo 3, en el cual hay procesos iridianos prominentes por una mala regresión del tejido uveal, y también hay un iris normal con, digo, criptas normales. Sin embargo, en el grupo 4 hay una inserción alta del iris y criptas marcadas. Entonces, en esta imagen vemos justamente las diferencias en lo que les comento de las criptas. En la primera imagen se ven criptas normales, como les comentaba. En el segundo, unas criptas prominentes. Y en la última, pues un iris bastante plano, ¿no? En cuanto a las gonoscopías, en la imagen D tenemos estos procesos iridianos prominentes que les comentaba. En la E, una inserción alta del iris. Y en la F, este eh, ángulo indiferenciado, en el cual no vemos tanto pigmento en la malla trabecular, incluso no se alcanzan a distinguir estas estructuras. Bien, en cuanto al tratamiento, va a ser muy similar en cuanto al glaucoma congénito. Sin embargo, estos suelen responder un poquito mejor al tratamiento médico, sobre todo por aquellos que no tengan tanta agoniodisgenesia. El tratamiento quirúrgico pues va a seguir básicamente el mismo eh, patrón en cuanto al oniotomía o mix, después la trave o válvula. Sin embargo, aquí entra otro posible tratamiento que es el SLT, en el cual, al menos en este estudio que les presento, se vieron alrededor de 36 ojos, en los cuales eh, se vio que tuvieron una reducción de 25 milímetros de mercurio en la PIO inicial a 17 milímetros de mercurio. Sin embargo, no todos respondieron al tratamiento y se vio que los que tenían mayor tasa de fallo eran aquellos que presentaban esta agoniodisgenesia. Entonces, siempre es muy importante pues individualizar al paciente, sobre todo para verificar qué es lo que les podemos ofrecer. Y me parece que es todo. No sé si hay algo más que quieran agregar. ¿Algo? Yo tengo dudas, doctora. Cuéntame. ¿Cuáles son las metas de PIO que vamos a buscar en estos pacientes? Es En- que la otra vez me llegó un niño de 8 años, supongo que era glaucoma juvenil, ¿De 18? es 8, Ah, 8 años, le habían hecho una trave, ajá. y nos llegó con presión de 18. Ya no Ajá. supe qué pasó porque se envió a glaucoma y ya no supe cuáles Adiós. fueron las metas y eso, entonces, Bueno, hablar de metas en el glaucoma congénito es bien difícil porque no hay un consenso como en los consensos, por ejemplo, de glaucoma primario de ángulo abierto, que se clasifica según la gravedad, o no hay algún consenso en específico con ellos. La verdad, francamente, como no hay un consenso, pues, o sea, francamente, cada quien, no es que hagan lo que quieran, pero sí van vigilando la presión de manera periódica bajo sedaciones. Entonces, en ese sentido, no hay un consenso. Los glaucomas congénitos que a mí me tocaron atender,
y que en general es conocido por ser el lugar de los glaucomas congénitos, porque pues, literalmente teníamos un niño cada 15 días para operarlo. Se trataba que estos niños tuvieran presiones al menos menores de 17, de 15, de 12, dependiendo de qué tan dañado estuviera el nervio óptico. Pero no hay un consenso, no te voy a mentir. Ahí sí no hay un consenso en específico. Yo lo que leí en estos casos, por ejemplo, de juvenil, es que había que basarse como tal en la progresión del paciente. O sea, si se veía que estaba progresando, pues había que disminuir un poco más la PIO, pero no tampoco No di es- metas. Sí, en juvenil es más fácil porque son pacientes que cooperan. O sea, son menores de 40 años, pero bueno, un paciente de 30 años ya te coopera para hacer un campo, ¿no? Pero en ellos sí, justo las metas son muy similares a glaucoma primer de ángulo abierto, como bien mencionas, Dani. Pero en congénito no hay un consenso aún. sí, es que como tenía 8 años, igual no tenía ni campos, o sea, no, Ay, pobrecito. no había forma de Hola, saber si buenas estaba noches. progresando o no. Es correcto. Muchas veces, fíjense que aquí, por ejemplo, les voy a decir algo que un maestro me dejó y que creo que ya cuando lo pensé dije, pues sí, ¿no? No estamos peleando contra la presión en glaucoma, estamos peleando contra la pérdida del campo visual. Entonces, cada una de las acciones que hagan con los pacientes con glaucoma, si es que tienen un campo visual a la mano, tiene que ver con disminuir la progresión y buscar las causas. Ok, Eh, gracias, doctor. sí, pis. ¿Alguien más? Ah, este se conectó. Les presento a la doctora Jessica Riveros. Jessica Riveros fue mi cobequia y ella llevó a muchos, 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 muchos niños a buenas presiones porque era la que nos ayudaba mucho con glaucoma congénito. Entonces, gracias por venir, doctora. Nos da mucho gusto que viniera. ¿Me Bueno, escuchas? sí, sí, te escuchamos. Ah, mira, bueno, no estuve presente en toda la plática porque, pues, eh, no estuve presente, pero algo que sí me gustaría comentar del glaucoma congénito es que existen unas tablas, no sé si hablaron con ellas, de ellas, pero hay una tabla en donde en cada exploración bajo sedación vamos viendo, ¿no? Qué presión intraocular tiene a pesar de todos los medicamentos que se le puedan poner, a pesar de todas las intervenciones que se le puedan hacer a esos pacientes. Se va anotando la presión intraocular y también algo bien importante, el diámetro corneal. Idealmente a esos pacientes que tienen glaucoma congénito, tenemos que ir viendo o cómo va creciendo ese ojo. Tendríamos que hacer a lo mejor una longitud axial para ver cómo va creciendo ese ojito, pero a veces es bien difícil tener un ultrasonido dentro, ¿no? Del quirófano. Entonces, hay unas tablas que te van hablando de la presión intraocular, cómo va creciendo el ojo con el diámetro corneal. Entonces, eso es importante a lo mejor seguirlo en pacientes con glaucoma congénito para tener un mejor control, ¿no? Entonces, sí, como dice Anaí, acá Macario, no tenemos como una presión ideal en esos pacientes, pero sí los podemos ir vigilando para hacer alguna intervención de acuerdo a esa presión, a ese diámetro corneal, y pues idealmente tendríamos que hacer una longitud axial, ¿no? Eso yo creo que es importante que ustedes lo sepan. Y otra cosa les iba a decir, también, ¿no? Los tratamientos ciclodestructivos o algún tratamiento que se pueda hacer en un ojo, siempre tratar de respaldarse con unos potenciales visuales evocados. Eso yo creo que hay que siempre pedirlo para que ustedes estén protegidos, el paciente o el familiar pues sepa, ¿no? Que ese ojo ya no ve, que si lo que se está haciendo es solamente para que en algún momento ese ojito no se vaya a autoeviscerar, ¿no? Porque hay muchos pacientes que se autoevisceran, ¿no? Llegan con el ojo autoeviscerado y y también hay que apoyar a esos niños a que crezca a su órbita crezca de acuerdo al tiempo, ¿no? Y si no tienen ese estímulo de crecimiento del ojo, esa órbita va a crecer asimétrica, entonces hay que apoyarlos también en la rehabilitación. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ok, sí, Sí. Bueno. Empezar con los conformadores y eso. Es correcto. ¿Mande? O sea, ir viendo conformadores y todo esto Exacto, siempre llevan este, de la mano, ¿no? Es un tratamiento integral el de glaucoma.
no solamente como oftalmólogos y eso, sino también ayudarlos, ¿no? A su rehabilitación, que es súper importante. Van a vivir no sé cuántos años y entre que tengan las mejores condiciones para que ellos se puedan como que adaptar más, pues, a, a una vida normal, ¿no? Lo más normal para ellos. Y para empezar en verlos, ¿hay como un tiempo estimado, doctora? O en cuanto se haga, por ejemplo, este tipo de procedimientos ya ciclodestructivos, o en cuanto empecemos a notar ya que la órbita no está como asimétrico. Y yo creo que empezarlos, o sea, por ejemplo, si hay un ojo que se autoevisceró, pues ya hay que rehabilitarlo luego, ¿no? Hay que empezar a enviarlos, ¿no? A ponerse un conformador, tal vez después una prótesis que vaya creciendo con el tiempo. Y les va muy bien porque a veces sí se trata se recupera un poquito esa asimetría que tenían. Entonces, eso es muy bueno. Muchas gracias, doctora. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la rehabilitación es vital en ellos. Ay, qué bueno que viniste, Jessy. ¿Alguna Ay, otra, perdón, es que no sabía la hora, pero ya, qué bueno. alguna otra duda? Ah, ¿qué otra cosa? Ya no vi si alcanzaron a ver, bueno, ya no alcancé a ver yo, perdón, pero pacientes en los que tal vez sí podrían decir, ay, este paciente lo mando a válvula, hay como dos particularidades muy importantes en pacientes con glaucoma, digamos, infantil. ¿Se hablaron de eso un poquito? Hablamos sobre válvulas, pero adelante, doctor, adelante. Ay, los pacientes, ¿no? Con glaucoma secundario, a Sturge-Weber, creo que esos sí son super candidatos luego a un procedimiento de drenaje, dispositivo de drenaje valvular, ¿no? Como una válvula de AMED. Y los pacientes con alguna disgenesia del segmento anterior, ¿no? Porque esos pacientes no les va a ir muy bien si hacemos algún otro tipo de procedimiento. Esos pacientes yo creo Ok. que sí son de las pocas indicaciones, así para poner una válvula de primera instancia. Y lo que hacíamos en el general, pues a ellos no les ponemos una válvula que es la FP8, que es la infantil. Podemos poner una de adulto con un tubo más largo, recortando el tubo valvular porque a veces no se tiene y dejándolo un poquito más largo. ¿Para qué? Para que conforme vaya creciendo el ojo, pues ese tubo valvular se vaya eh, adaptando, ¿no? Entonces, esas yo creo que serían las dos indicaciones importantes para una válvula, sí o sí, en pacientes infantiles. Y si no Y en llegan, ese caso, doctora, ay, perdón. y si no llegan a tener una FP8 a la mano, pueden tomar justo como les dicen, una FP7 y pueden cortar parte de la base de la válvula. Nada más, porfa, no toquen el sistema valvular. Ya saben que cuando ponen una válvula, este sistema valvular tiene que estar cuidado así por la mano de los dioses. No, no lo toca pinzas, no lo toca nada. ¿Sale? Todo se manipula atrás del sistema valvular, pero se puede recortar esa base o ese plano de filtración sin ningún temor o sin ninguna pena. ¿Va? Ok. Buen hack, Y en ese gracias. caso, ¿se fija igual a los 8 milímetros Ah, esa o pregunta. se fija? Ah, fíjate que hay también, es que acuérdense que en los niños hay tablas para todo y hay presentilas y como bien les dijo la doctora Jessie, para esto también hay una presentila, no, no recuerdo el nombre específico de las tablas, pero sí, hay una presentila que nos permite fijar una válvula a ciertos milímetros de mercurio con base en la longitud axial. Entonces, perdónenme, no recuerdo exactamente el nombre el epónimo de la tabla, pero ahorita que la encontremos se las mandamos. Sí, sí es importante, incluso aunque no sean niños, algunas veces cuando son ojos en partes extremas, que son ojos muy chiquitos, ojos muy grandes a los que vamos a colocar válvulas, se tienen que fijar con base en la longitud axial. Y esto tiene que ver mucho con la dinámica del tubo y demás. Entonces, sí, sí son, en los niños hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto y también en longitudes axiales extremas. Pero la fijación es igualita.
O sea, la técnica es básicamente la misma, salvo esas excepciones de dejar un poquito más larguito el tubo y ser muy cuidadosos con la conjuntiva, fijar de manera correcta, porque justo como va a ir creciendo el ojito, pues se va a ir desplazando la válvula. ¿Sale? Y son escleras mucho, muy delgadas, ¿no? Ay, sí, Jesucristo. Para cuando vayan a hacer el túnel, ¿no? O sea, sí, bueno, si les llegara a tocar. Sí, Hay que decirle, tener mucho más cuidado con esas escleras, manejarlas diferentes, porque son ojos más alargados, la- los tejidos están como más delgados. A veces, por ejemplo, la línea gris está mucho más posterior a lo que deberíamos esperar. Entonces, sí hay que fijarse muy bien en esas consideraciones anatómicas. es correcto. También cuando se tallan los flaps, por ejemplo, esas conjuntivas digo, esas escleras parecen chicles. O sea, les ha tocado tallar flaps en algún momento para hacer traves. Si se dan cuenta, pues la esclera se retrae un poquito, ¿no? En los pacientes ya mayores de 40, pues se retrae poquito. No, amigos, cuando hacemos una trave en un niño, esa esclera es un chicle. O sea, terminas de tallar la, tu flap y cuando te das cuenta la esclera ya está toda arrugada y hasta toda anteriorizada. Entonces tú tienes que regresarla con pincitas y ser bien delicado porque las escleras son más delgadas y aparte acuérdense de este fenómeno que tiene la esclera en el glaucoma congénito que va creciendo de manera descontrolada. Entonces también esto hace que las escleras sean muy delgadas y sea más difícil tallar los flaps. Entonces, hay también otra consideración quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, de nada. ¿Algunas otras dudas que tengan, amigos? Preguntas. ¿También se hacen needlings en esos pacientes? Mande, mande. ¿También se hacen needlings? O sea, como bajo sedación o algo así. Sí, se pueden hacer bajo sedación. Curiosamente, en el general, pocas veces metíamos algún antimetabolito. A mí, la verdad, siempre me causó un poco de preocupación que no fuese así, pero nuestro maestro prefería ser más conservador por aquello de que la esclera y la conjuntiva es más delgada. Entonces, no se usaban antimetabolitos, pero sí se hacían needlings. Y ya en casos muy especiales donde han intentado reanimar esa trave con todo y no ha jalado, entonces ahí sí le metieron alguna vez un 5FU, me parece que fue a Katherine, ¿te acuerdas, Jess? De esta niña. Sí, O, fuera de ahí, es que Katherine, justo lo que les mencionaba la doctora Riveros de los ojos que se autovisaran, Katherine era una niña que no sabíamos muy bien si tenía una secuencia de Pierre-Robin, pero también tenía glaucoma congénito. Entonces, esta niña se autoviseró cuando tenía, me parece, 1 año de edad y le quitaron, o sea, la presión fue tanta en el ojo que el ojo reventó de presión, así. Por eso les digo que los procesos ciclodestructivos también son importantes para evitar que lleguen a esos extremos. Entonces el ojo se le reventó, le sacaron el ojo en otro hospital, ya nosotras la recibimos para poder hacer cirugía en el ojito que quedaba. Esta niña le hemos hecho, creo que tiene doble trave y pobrecita de mi Catherine, ¿no? Pero también justo como les mencionaba, pues tiene potenciales evocados, ahí tenían un poquito de dudas si los potenciales evocados en el ojo funcional todavía estaban adecuados o no, pero pues ahí se estaba haciendo la lucha con ella. Pero fue la única niña a la que vi que le pusieron un antimetabolito en una decisión o needling, pero sí se hacen needlings bajo sedación con ellos, totalmente. Va, gracias. y bueno, en consideración al glaucoma juvenil, yo creo que tal vez nos falta detectarlo más, ¿no? No, desafortunadamente somos un país en vías de desarrollo, como le dije, en donde todavía, pues, la prevención no está como muy asentada, ¿no? Entonces, ahí hay como una línea, ¿no? Entre si es un juvenil o un primario de ángulo abierto, porque los pacientes llegan mayores de 45 años, ¿no? Pero sí, ahora un tratamiento de su preelección es el SLT, ¿no? Que realmente si dijeran, tú, Jessica, ¿con qué empezarías? Con algún análogo de prostaglandinas o SLT, yo siempre ofrecería SLT. ¿Ya hablaron un poquito más del mecanismo del SLT? Sí, ya tuvimos una clase de software. Ah, súper bien. Entonces, téngalo mucho en cuenta, ¿no? Para estas nuevas generaciones, ustedes, para que puedan informar y ver qué le conviene más al paciente. Es correcto, segundo, segundo, segundo. Bien. ¿Alguna otra duda?
Doctora, bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí en el hospital nos suelen llegar muchos pacientes referidos de genética en los que sospechan algún síndrome y pues quieren ver si hay, o sea, si tienen glaucoma, ¿no? O sea, como parte del síndrome. Pero si, por ejemplo, si la presión está normal y la apariencia del nervio óptico no es sospechosa, ¿se puede dejar como sospecha o se descarta que tenga o hay como, que se daría al niño? Bueno, pues O sea, si no tiene o sea, no tiene ningún dato, Nada, ajá. nada. Mira, yo lo que hago en algunos casos es dejarlo como sospecha de glaucoma para que no se pierda ese seguimiento, Ujú. porque, o sea, por algún síndrome o algo, nada más dejarlo como sospecha por estas razones, pero no como tal dejarle el diagnóstico, ¿no? Ok. Para que no se pierda ese seguimiento que él pueda tener de exploraciones bajo sedación o cómo vaya creciendo, o sea, yo sí lo dejaría como sospecha de, ¿no? Hasta ya tener estudios donde sí, o sea, por ejemplo, un OCT o algún estudio que realmente te hable de la disminución, ¿no? De las fibras nerviosas, que haya un daño. Entonces, yo lo dejaría como sospecha para que no se pierda el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces un paciente, pues ya no lo vas a ver tú y tal vez el médico que llegue o algo a lo mejor no va a saber, ¿no? Entonces, siempre hacer hincapié que se deja este diagnóstico por este motivo para dar el seguimiento. Todavía no hay ningún dato que confirme el diagnóstico, para que no se pierdan esos pacientes, ¿no? Doctora, y por ejemplo del pronóstico visual, pues leí que de los 3 meses al año que se tratara es mejor, pero en realidad sí es mejor o todos de plano sí tienen mal pronóstico visual. No, yo creo que entre más temprano se detecte un glaucoma, pueden tener un buen pronóstico visual, ¿no? Siempre y cuando llevándolos de la mano con sus exploraciones eh, bajo sedación, viendo cómo va creciendo ese ojo, apoyándolos de refracción, porque es súper importante apoyarlos con su refracción para que ellos puedan tener un mejor pronóstico. Teníamos pacientes chiquitos, o sea, que sus papás súper apegados al tratamiento, súper apegados a las exploraciones bajo sedación, que realmente tenían un buen pronóstico, ese ojo no crecía tanto, o sea, iba de acuerdo a lo esperado en esas tablas. Entonces, la detección temprana yo creo que es lo mejor que podemos hacer y seguirlos muy estrechamente para que puedan tener un buen pronóstico visual. Porque si llegan a tener un buen pronóstico visual, pero desafortunadamente son muy pocos esos pacientes porque llegan fuera de tiempo, ¿no? Pero sí les va bien. He visto que a algunos sí les va bien. sí, sí tenemos casos de éxito en el general también. Y llegamos a ver los extremos de niños que llegaban a operarse súper, súper, súper temprano y que ya los veíamos en exploraciones bajo sedación y ahí andaban destruyendo el consultorio o afuera del transfer echando desmadre. Y veías también a los niños que se quedaban ciegos, bilateral. Y también porque los papás, hijo, hay papás que, los papás hacen que los niños vuelvan a ver. Entonces tuvimos ahí ¿te acuerdas de tu paciente que se perdió para siempre? Pero sí, Ay, esa niña. A Poblano, esta la niña. poblana. Madre. La niña, en verdad, cómo sufrimos porque era de estarla citando y llegaba siempre a deshoras o llegaba otro día después y ya perdía su turno para la exploración bajo sedación y luego la anestesióloga nos quería arrancar la cabeza porque la queríamos meter. Entonces, los niños vuelven a ver gracias a sus papás, gracias a ellos. Porque desgraciadamente, si no tienen un buen seguimiento, estos niños se van. Y sí, como mencionan, entre más temprano, mejor. Y eso creo que es una ley del glaucoma. Entre más temprano se detecte cualquier tipo de glaucoma, les va mejor. Siempre. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda. Por ejemplo, el glaucoma pediátrico, que es secundario a cirugía de catarata, también lo podemos como englobar aquí, ya que vi que también pues el manejo y el pronóstico pues es muy similar. No necesariamente. Hay otros tipos de estudios, por ejemplo, en ese que es secundario a cirugía
de catarata tiene otros tipos de procedimientos. Ahí también está el estudio IATS, ¿no? Que habla de la facia y cómo estos niños evolucionan a glaucoma y son mecanismos fisiopatológicos un poquito diferentes, Ezequiel. Sí se pueden ofrecer varios procedimientos. Justo como yo le decía a Dani, lo que me importa es que aprendan ahorita congénito porque es más común, tal vez en ese sentido, pero también porque era el tema más importante o el más largo, pero cuando hablamos de niños con cirugía de catarata, tendríamos que hablar de los resultados del IATS. Entonces, a lo mejor el IATS te va a dar un poquito más de claridad con respecto al manejo y por qué razón fisiopatológicamente es diferente. Sí, es un poquito diferente. Pero igual también estos niños generalmente terminan en trave, pero al ser afaquia, ¿se acuerdan que la afaquia es una contraindicación de trabeculectomía, ¿no? Porque la anatomía es diferente. Entonces, en ese sentido, ellos generalmente se quedan con válvulas, en ese sentido. Ahí sí es un poquito diferente el Ok, manejo. vale, vale, gracias. Sí, Sí tengan así consideraciones, ¿no? De que a lo mejor en pacientes pediátricos es bien importante que ustedes conozcan el glaucoma congénito, pero también hay otras enfermedades que te pueden causar glaucoma, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes mencionan, pacientes con catarata, bueno, secundaria cirugía de catarata, esos son unos que hay que considerar. Otros, los pacientes con ROP, que en algún momento pueden desarrollar glaucoma, esos son bien importantes. Pacientes, ¿qué otro tipo de pacientes? Cirugías de retina también. Hay niños que tienen cirugías de retina muy temprano, entonces también considerarlos y llevarles ese seguimiento, ¿no? Para detectar tempranamente un glaucoma secundario, ¿no? Que puede ser en la infancia. sí, es Yo correcto. creo que esas son las consideraciones más importantes, ¿no? Ujú. Yep. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ninguna creo. Súper. Bueno, solo decirles que les agradezco mucho estas clases que compartimos. La verdad, son un grupo muy participativo. Hace muy buenas preguntas. Yo, pues como glaucomatóloga egresada, recién egresada, pues obviamente hay cosas que aún me faltan por saber y descubrir del glaucoma, pero fue muy bonito poder compartir algunas cosas que sé, otras que investigamos juntos y que descubrimos juntos. Entonces estuvo súper chido, así que sigan muy participativos como son, con ese interés en las clases. Hacen muy amenas las clases, aunque sea muy tarde ya la hora, pues siempre dan ganas de dar clases cuando son tan participativos y cuando tienen tanto interés. Y pues nada, si tienen alguna duda, pregunta, no sé, cualquier otra cosa en lo que yo les pueda ayudar, pues adelante, con todo gusto. Ahí ando en la luz un rato en ecografía y ya cuando termine, pues ahí me echan un mensajito, sin problemas. Gracias, Muchas doctor. gracias. Otra, muchas gracias a usted. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctoras. Gracias. Gracias. Nada, nada que agradecer. Y pues nada, gracias a la doctora Riveros. Riveros fue mi cobecaria, sufrimos juntos y fuimos muy felices juntos. La verdad es que no solo fue mi compañera, es mi gran amiga y es alguien a quien admiro mucho. Entonces, gracias por venir, amiga. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Ay, besitos. Y pues nada, igual, ella también, ella es muy buena con glaucoma congénito, ella era la que traía a los niños de arriba para abajo, todos los niños la seguían, entonces, pues me dio mucho gusto que viniera a explicarles algunas cosas que a lo mejor por ahí se me pudieran haber olvidado. Y pues nada, ya vámonos a dormir todos y pues nada, los vemos pronto. Cuídense mucho. Ay, muchas gracias, Gracias. Arnold. Sí, Hasta Muchas gracias. gracias. luego, que estén bien. Hasta Igual, Igualmente. luego. doctora, gracias. Bye. Bye. Abrazo, chao.